Relevancia de los sumerios en la historia humana. Los sumerios, habitantes de la antigua región de Sumar en el sur de Mesopotamia, actualmente parte de Irak, son ampliamente reconocidos como una de las primeras civilizaciones humanas. Su influencia en la historia de la humanidad es inconmensurable, ya que fueron pioneros en diversas áreas fundamentales para el desarrollo de la civilización, tales como la escritura, la arquitectura, la organización social y la religión. El estudio de los sumerios no solo nos proporciona una ventana al pasado, sino que también nos permite reflexionar sobre el surgimiento de la civilización y las dinámicas sociales, políticas y religiosas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Este texto tiene como objetivo explorar la civilización sumeria desde una perspectiva amplia, analizando su legado en diversos campos del conocimiento y la cultura, y reflexionando sobre la naturaleza de la civilización humana a través del prisma de su historia. A lo largo de las siguientes secciones, examinaremos la organización social, la religión, la escritura, la ciencia y la filosofía de los sumerios, así como su impacto duradero en la historia del mundo. La civilización sumeria surgió en la región fértil de la llanura aluvial entre los ríos Tigris y Eufrates, en lo que hoy conocemos como el sur de Irak. Esta área, conocida como la cuna de la civilización, fue el escenario de algunos de los desarrollos más significativos de la historia humana. Las ciudades sumerias comenzaron a florecer alrededor del 3500 antes de nuestra era, aunque los primeros asentamientos en la región se remontan a tiempos anteriores. El contexto geográfico de Sumar fue crucial para su desarrollo. La fertilidad del suelo, alimentado por los ríos Tigris y Eufrates, permitió una agricultura intensiva, que a su vez facilitó el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de una sociedad compleja. Sin embargo, este entorno también presentaba desafíos significativos, como inundaciones impredecibles y la necesidad de gestionar los recursos hídricos de manera efectiva. La respuesta de los sumerios a estos desafíos, a través de la construcción de canales de irrigación y sistemas de control de inundaciones, es testimonio de su ingenio y capacidad de organización. La organización social sumeria. La sociedad sumeria era altamente jerárquica y estaba organizada en torno a una estructura social estratificada. En la cima de esta jerarquía se encontraba el Lugal, rey, quien gobernaba con la autoridad suprema, tanto en asuntos civiles como religiosos. El Lugal no solo era un líder político y militar, sino también una figura central en la religión sumeria, ya que se le consideraba el intermediario entre los dioses y los hombres. La figura del Lugal es fundamental para comprender la naturaleza teocrática de la civilización sumeria, donde el poder político y religioso estaban íntimamente entrelazados. Inmediatamente debajo del Lugal en la jerarquía social se encontraban los sacerdotes y la élite administrativa. Estos individuos desempeñaban un papel crucial en la gestión de las ciudades-estado sumerias, supervisando la redistribución de recursos, la administración de la justicia y la realización de rituales religiosos. La centralidad de los templos en la vida sumeria refleja la importancia de la religión en su sociedad, y los sacerdotes, como guardianes de estos templos, eran figuras de gran poder e influencia. La siguiente capa de la sociedad sumeria estaba compuesta por artesanos, comerciantes y campesinos. Los artesanos y comerciantes eran esenciales para la economía sumeria, ya que producían bienes de valor y facilitaban el intercambio entre ciudades y regiones. Los campesinos, que formaban la mayoría de la población, eran responsables de la producción de alimentos y otros recursos básicos. A pesar de su importancia, estos grupos estaban subordinados a la élite y tenían un estatus social más bajo. En la base de la pirámide social se encontraban los esclavos, que eran considerados propiedad y no tenían derechos legales. La esclavitud en Sumar podía ser el resultado de la captura en la guerra, la deuda o el castigo por crímenes. Aunque los esclavos desempeñaban un papel fundamental en la economía sumeria, su vida estaba marcada por la servidumbre y la explotación. Esta estructura jerárquica y estratificada no solo refleja la complejidad de la sociedad sumeria, sino que también subraya las dinámicas de poder y control que eran esenciales para su funcionamiento. La organización social sumeria es un testimonio del desarrollo de formas tempranas de gobierno y administración, que sentaron las bases para las futuras civilizaciones. La religión sumeria. La religión sumeria era politeísta, con un panteón compuesto por una multitud de dioses y diosas que gobernaban diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Los sumerios creían que estos dioses eran seres poderosos e inmortales, responsables de la creación del mundo y del destino de la humanidad. Los dioses sumerios eran antropomórficos, es decir,
poseían características humanas y comportamientos que reflejaban las cualidades y defectos de los seres humanos. Entre los dioses más importantes del panteón sumerio se encontraban a Anu, el dios del cielo y el padre de los dioses. Enlil, el dios del aire y la tierra. Enki, el dios del agua, la sabiduría y la creación. Y Ninursak, la diosa madre y de la fertilidad. Estos dioses principales, junto con una multitud de deidades menores, formaban un complejo sistema de creencias que influenciaba todos los aspectos de la vida sumeria. La religión sumeria no solo se centraba en la adoración de los dioses, sino también en la interpretación de los mitos y las epopeyas que narraban las hazañas de estas deidades. Estos mitos, como el Enuma Elishi, la epopeya de Gilgamesh y la descenso de Inanna al inframundo, no solo explicaban el origen del mundo y la humanidad, sino que también ofrecían lecciones morales y reflexiones sobre la condición humana. Los templos sumerios, conocidos como zigurats, eran el centro de la vida religiosa y social. Estas estructuras monumentales no solo eran lugares de adoración, sino también centros administrativos y económicos. Los templos estaban dirigidos por sacerdotes, que realizaban rituales y sacrificios para apaciguar a los dioses y asegurar su favor. Los sumerios creían que la prosperidad de su sociedad dependía de la relación armoniosa con los dioses, y los templos desempeñaban un papel crucial en mantener este equilibrio. La religión sumeria también incluía prácticas adivinatorias, que eran utilizadas para predecir el futuro y tomar decisiones importantes. Los sacerdotes sumerios practicaban la adivinación a través de la interpretación de signos en el hígado de animales sacrificados, el vuelo de las aves y otros fenómenos naturales. Estas prácticas reflejan la creencia sumeria en la interconexión entre los dioses, la naturaleza y la humanidad. La escritura cuneiforme. Uno de los logros más significativos de los sumerios fue el desarrollo de la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura en la historia de la humanidad. La escritura cuneiforme, que toma su nombre de las marcas en forma de cuña que se realizaban en tablillas de arcilla, fue desarrollada alrededor del 3200 antes de nuestra era, inicialmente para llevar registros económicos y administrativos. Con el tiempo, la escritura cuneiforme evolucionó y se convirtió en un medio para la creación de literatura, documentos legales, correspondencia y textos religiosos. Este desarrollo fue crucial para la civilización sumeria, ya que permitió la codificación de leyes, la transmisión del conocimiento y la preservación de su legado cultural. La invención de la escritura marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, ya que permitió el desarrollo de sociedades más complejas y la creación de registros históricos duraderos. La literatura sumeria incluye algunas de las obras más antiguas conocidas de la humanidad. Entre ellas se destaca la Epopeya de Gilgamesh, una de las primeras epopeyas literarias, que narra las aventuras del rey Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad. Este texto no solo es una obra literaria, sino también una reflexión filosófica sobre la naturaleza de la vida, la muerte y el propósito de la existencia humana. Otro texto importante es el Enuma Elishi, un poema cosmogónico que describe la creación del mundo y la victoria del dios Marduk sobre las fuerzas del caos. Este texto ofrece una visión del mundo como un lugar ordenado por los dioses, en el que la humanidad tiene un papel específico en la preservación del orden cósmico. La escritura cuneiforme también permitió la codificación de leyes, como el Código de Ur-Nammu, que es uno de los primeros códigos legales conocidos. Este código establece principios de justicia y equidad, y proporciona un marco legal para la resolución de disputas y la administración de la justicia. La codificación de leyes en Sumer fue un paso crucial en el desarrollo de sistemas legales que han perdurado a lo largo de la historia. Ciencia y tecnología sumeria. Los sumerios hicieron contribuciones fundamentales en el campo de la ciencia y la tecnología, que sentaron las bases para muchos de los desarrollos posteriores en la historia de la humanidad. Su conocimiento avanzado en matemáticas, astronomía, medicina e ingeniería demuestra un alto nivel de sofisticación y un enfoque sistemático hacia la comprensión del mundo natural. En el campo de las matemáticas, los sumerios desarrollaron un sistema numérico sexagesimal, base 60, que es la base de la forma en que medimos el tiempo, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, y los ángulos, 360 grados en un círculo. Este sistema también fue utilizado para el comercio, la administración y la construcción, y su legado sigue siendo evidente en la actualidad. La astronomía sumeria también fue altamente desarrollada.
Los sumerios observaban el cielo nocturno y registraban los movimientos de las estrellas, los planetas y la luna. Este conocimiento astronómico no solo tenía un propósito religioso y ritual, sino que también era fundamental para la agricultura, ya que permitía a los sumerios prever los ciclos de siembra y cosecha. Los sacerdotes astrónomos sumerios desarrollaron calendarios precisos y predijeron fenómenos astronómicos, como los eclipses, que eran interpretados como signos de los dioses. En el campo de la medicina, los sumerios tenían conocimientos avanzados de anatomía y farmacología. Practicaban la cirugía y utilizaban una amplia variedad de remedios herbales y minerales para tratar enfermedades. Los textos médicos sumerios describen síntomas, diagnósticos y tratamientos, y reflejan una comprensión empírica de la medicina, que se basaba en la observación y la experiencia. La ingeniería sumeria es otro campo en el que esta civilización destacó. Los sumerios construyeron sistemas avanzados de irrigación que permitieron la agricultura intensiva en una región que dependía de las inundaciones estacionales de los ríos Tigris y Éufrates. También fueron pioneros en la construcción de canales, diques y embalses, que no solo controlaban las aguas de los ríos, sino que también proporcionaban agua para las ciudades y los campos durante todo el año. Además, los sumerios fueron los primeros en desarrollar técnicas de construcción en ladrillo, que les permitieron construir ciudades con templos, palacios y murallas. La arquitectura sumeria, con sus zigurats y edificios monumentales, es un testimonio del ingenio y la capacidad de organización de esta civilización. Filosofía sumeria. La filosofía sumeria, aunque no se presenta en la forma sistemática que encontramos en las civilizaciones griega o china, se refleja en sus mitos, literatura y religión. Los textos sumerios abordan temas fundamentales como la naturaleza de la divinidad, el propósito de la vida humana, la justicia, el poder y la relación entre los dioses y la humanidad. Uno de los temas recurrentes en la literatura sumeria es la búsqueda de la inmortalidad. La epopeya de Gilgamesh es un ejemplo de esto, donde el protagonista, después de la muerte de su amigo Enkidu, emprende una búsqueda desesperada por la inmortalidad. Este relato es una reflexión profunda sobre la inevitabilidad de la muerte, la naturaleza transitoria de la vida humana y la búsqueda de significado en un mundo finito. La cuestión de la justicia también es un tema central en los textos sumerios. Los códigos legales, como el Código de Ur-Nammu, reflejan una preocupación por establecer principios de justicia y equidad en la sociedad. Estos códigos no solo regulan las relaciones entre los individuos, sino que también reflejan una concepción más amplia de la justicia como un principio divino que debe ser respetado para mantener el orden en el cosmos. La relación entre los dioses y la humanidad es otro tema filosófico importante en la civilización sumeria. Los sumerios creían que los dioses habían creado a la humanidad para servirles, pero también reconocían la dependencia mutua entre los dioses y los seres humanos. Los mitos sumerios reflejan una visión del mundo en la que los dioses son poderosos, pero no infalibles, y donde los seres humanos tienen la capacidad de influir en el destino a través de sus acciones. La reflexión sobre el poder y la autoridad es evidente en los textos que describen el papel del Lugal y la relación entre el gobernante y los dioses. El Lugal es visto como el representante de los dioses en la tierra, pero su poder está condicionado por su capacidad para gobernar con justicia y respetar las leyes divinas. Esta concepción del poder como un mandato divino que debe ejercerse con responsabilidad es un tema que sigue siendo relevante en la filosofía política contemporánea. El legado de los sumerios es vasto y profundo, influyendo no solo en las civilizaciones que le siguieron en Mesopotamia, como los acadios, babilonios y asirios, sino también en la historia global. Muchos de los avances tecnológicos, científicos y culturales que los sumerios introdujeron se convirtieron en las bases sobre las cuales se construyeron las civilizaciones posteriores. El sistema de escritura cuneiforme, aunque eventualmente reemplazado por otros sistemas de escritura, fue uno de los primeros en permitir la codificación del conocimiento y la historia. Los avances en matemáticas, astronomía y medicina sumeria sentaron las bases para desarrollos posteriores en estos campos. La organización social y política de las ciudades-estados sumerias proporcionó un modelo para las futuras estructuras de gobierno. La religión sumeria, con su panteón de dioses y sus mitos, influyó en las religiones posteriores en Mesopotamia y más allá. Muchos de los dioses sumerios fueron adoptados por los acadios y babilonios, y sus mitos continuaron siendo narrados y reinterpretados en las culturas que siguieron. Los sumerios nos dejaron reflexiones profundas sobre la naturaleza de la vida, la muerte, la justicia y la divinidad.
Estos temas, que fueron explorados por primera vez en los mitos y epopeyas sumerios, siguen siendo relevantes en la filosofía y la literatura contemporáneas. Los sumerios y la condición humana. El estudio de la civilización sumeria no es solo un ejercicio académico en la arqueología o la historia antigua. También es una oportunidad para reflexionar sobre la condición humana y los fundamentos de la civilización. Los sumerios, como una de las primeras civilizaciones de la historia, enfrentaron desafíos que siguen siendo relevantes hoy en día. La gestión de los recursos naturales, la organización social y política, la búsqueda de justicia, y la relación con lo divino. A través de sus logros y reflexiones, los sumerios nos ofrecen una visión temprana de lo que significa ser humano en un mundo complejo e incierto. Sus avances en ciencia y tecnología, su literatura y mitología, y su organización social y política nos proporcionan un modelo de cómo una sociedad puede prosperar a través de la cooperación, la innovación y la reflexión. El legado de los sumerios sigue vivo en nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestra forma de pensar. Al estudiar su historia, no solo aprendemos sobre el pasado, sino que también adquirimos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de las fuerzas que han dado forma a la civilización humana. La historia de los sumerios es, en última instancia, una historia de la humanidad en su búsqueda de sentido, orden y trascendencia en un mundo que siempre ha estado en constante cambio.